Estamos viendo el capítulo 4 de Filipenses, versículos 10 al 20. Llegamos al momento en que el apóstol explica el motivo de esta carta, y es el agradecimiento de la ofrenda recibida por él de manos de Epafrodito en nombre de la iglesia en Filipos, en Macedonia. Y al hacerlo, el Espíritu Santo nos ha querido dejar algunas enseñanzas útiles para toda la época de la obra del Señor. Recordemos las circunstancias. Epafrodito es un hermano de Filipos, la región que se llamaba Macedonia y que había recorrido al menos 1300 kilómetros. Si hubiera habido algún camino por tierra, y luego habría ido en barco, que sería el viaje más corto. O sea, a lo mejor recorrió muchísimo más, lo cual en aquella época era toda una aventura mayor. Él debía entregar una ofrenda de la iglesia de esa ciudad y debía permanecer ayudando a Pablo en Roma en todo lo que fuera necesario en su forma personal o de la obra del Señor en aquella ciudad. Pero no sabemos por qué causa estuvo al borde de la muerte. Dadas estas pruebas, el apóstol decide enviarle de vuelta con esta carta de agradecimiento a la iglesia. Agradecimiento en sí, pues este es el verdadero motivo por el cual escribió la carta. En primer lugar, debemos destacar la responsabilidad misionera de la Iglesia, que se manifestó en más de una ocasión, pero se había interrumpido por alguna causa y ahora se reanudó. Por otro lado, al hablar de las ofrendas, Pablo nos da una pincelada de la situación económica de esta Iglesia. Él dice así en 2 Corintios capítulo 8, versos 1 al 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. 2 Corintios 8, del 1 al 3. En este caso, la descripción económica es su profunda pobreza. La ofrenda fue sacrificial, no dieron lo que les sobraba, sino que en medio de dificultades económicas, lindando en la miseria, dieron generosamente lo que Pablo les hace quedar o asume su asombro y lo remarca. Es fácil dar lo que sobra, pero aquí estos hermanos en un sentido al dar aumentaron su pobreza, económicamente hablando, pero en realidad fueron enriquecidos espiritualmente por el Señor. Ellos pusieron a Él en primer lugar y dieron a pesar de. No miraron lo que les faltaba, ni lo que les quedaba en el bolsillo. Se pusieron delante del Señor y ante una necesidad de la obra, dieron como aquella mujer que el Señor vio en el templo. ¿Se acuerdan del relato? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca,
porque todos han echado de lo que les sobra. Pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12, 41 al 44. Para que nos imaginemos el escaso valor de un cuadrante, equivalía a un denario, que era el salario de un día, dividido 64 veces. El valor era insignificante, pero era todo lo que tenía para comer. Y sin embargo, en su profunda pobreza, aún así, se desprendió de todo lo que tenía para darlo al Señor. Les aseguro que esto toca mi corazón, me deja pensando muy seriamente. O sea, si una persona hoy gana 2.000 pesos por día, dividido 64, la viuda dio en pesos 31,25. Con ese dinero hoy compraría un poco de pan. Ese era todo su sustento. Sin embargo, lo dio al Señor. Los ricos daban mucho, pero era nada comparado con lo que guardaban. Hacían ostentación, entre comillas, de su generosidad. ¿Qué ejemplo el de los hermanos filipenses? Recordemos que no es cuánto damos al Señor, sino que el Señor mira cuánto nos quedamos. Esta es una lección muy real para mí. Recordemos también el consejo del apóstol Pablo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9:7. Que el Señor me ayude a aprender esta lección y a ponerla en práctica. Será hasta mañana, si Dios quiere.